Bueno. Hermanos, nuevamente muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la predicación de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos nuevamente muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra que cada semana a través de la predicación tú nos das, Señor. Queremos pedirte, Padre, que a través de este pasaje de Juan, Señor, tú hables a nuestras vidas, que nos sigas llevando, Señor, a mirar a Cristo, a mirar tu plan de redención, tus propósitos santos, sabios, buenos, eternos, Señor, para con tu pueblo, para tu gloria. Concédenos, Señor, el poder ir a tu palabra, el poder por medio de tu gracia, de tu espíritu, poder comprender, Señor, de manera espiritual estas verdades, estas palabras, Señor, de tu Hijo, y que podamos crecer, Señor, en su gracia, en el conocimiento de Él, en nuestra adoración, en nuestra obediencia a Él. Y Padre, te pedimos que hables, Señor, a los que están sin Cristo, que hables de una manera muy particular, Señor, a sus vidas a través de este texto, Padre. Confiamos, Señor, en que es tu gracia, en que, como veremos, eres tú, Padre, el que a través de mostrarnos tu palabra, darnos entendimiento espiritual, nos llevas a Cristo, y en eso descansamos, Señor. Bendice este tiempo, Padre, para tu gloria, para la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, acompáñenme, por favor, puestos de pie, al pasaje de Juan capítulo 6, versículos del 41 al 47. Juan 6, versículos del 41 al 47. Leamos. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, pues en la gracia del Señor seguimos estudiando este capítulo 6 de Juan, esta conversación que el Señor Jesucristo tiene con esos judíos que aparentemente le seguían con buenas intenciones, con un entendimiento correcto, pero hemos visto que no era así. Esos judíos le buscaban porque les convenía. Ellos buscaban únicamente los beneficios que el Señor Jesucristo podía darles
en cuestión de alimentación, en cuestión de sanidad, pero no le seguían de una forma sincera. Y este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es el quinto diálogo de 6 entre Jesús y estos judíos en la sinagoga de Capernaum. En el diálogo anterior que vimos la semana pasada, aprendimos que el Señor Jesucristo es la fuente y el sostén de la vida espiritual. Él es la fuente, hermanos. Él es quien nos da vida espiritual, quien nos da salvación y es el que sustenta esa salvación, es el que nos sostiene hasta el final. Eso es lo que significa esa frase, el pan de vida. Jesús es la fuente y el sustentador de nuestra salvación. Y vimos, hermanos, que a pesar de que esos judíos habían visto los milagros del Señor Jesús, a pesar de que esos judíos estaban escuchando sus enseñanzas, ellos no creían en Él. Pero el Señor Jesús les dijo que aunque ellos no creían en Él, otros sí lo harían y serían salvos. Y esto ocurriría, vimos, porque en la eternidad pasada el Padre eligió a un pueblo, eligió a personas específicas para salvación. Y a todas esas personas, a ese pueblo elegido, lo entregó a su Hijo para que su Hijo asegurara su salvación. Y vimos que Cristo tomó de muy buena manera ese oficio de mediador. Así que Él tomó la naturaleza humana, vivió una vida perfecta y murió en lugar del pecador, para de esta manera asegurar la salvación de ese pueblo elegido. Y todas estas personas elegidas entonces vendrían a Cristo y creerían en Él. Y el Señor Jesús se comprometió a no perder a ninguna de ellas hasta resucitarlas a esa plenitud de la vida eterna. Por lo tanto, no todos rechazarían a Cristo como lo estaban haciendo esos judíos. Habría algunos que sin duda alguna serían salvos por esa obra conjunta del Padre y del Hijo. Y eso nos lleva al texto de esta mañana, hermanos. Aquí aprendemos que la razón por la que los elegidos creen en Cristo es porque el Padre los atrae hacia Él. Hemos sido atraídos a Cristo, hermanos. Por eso el título de la predicación. Así que comencemos viendo este diálogo, este quinto diálogo que empieza en los versículos 41 y 42 con un murmullo entre estos judíos que termina en dos preguntas. Este es nuestro primer punto, hermanos, la murmuración de los judíos. Juan 6, versículos 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? La oposición judía comenzó a murmurar de la enseñanza de Cristo, de que Él era el pan que había descendido del cielo. Y el punto específico, hermanos, al que se oponían, el punto específico del que murmuraban, era la afirmación de Cristo de que Él venía del cielo. Estos judíos consideraban que esto era una mentira descarada. Y eso fue lo que empezaron a murmurar los unos con los otros.
Versículo 42, decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Ellos, estos judíos, hermanos, estaban seguros de que conocían los orígenes de Jesús. Conocían a José y a María, sus padres. También conocían a sus hermanos, a sus hermanas. Lo vieron crecer en esa ciudad cercana de Nazaret. Así que ellos dijeron, conocemos los orígenes de este Jesús. Sin duda alguna no puede ser cierto que Él haya descendido del cielo. Y como estaban tan convencidos de conocer quién era Jesús y de que no venía del cielo, ellos entonces rechazaron sus enseñanzas y con ello la salvación que solo se encuentra en Él. Pero por supuesto, hermanos, esa multitud de judíos no conocía realmente los orígenes de Jesús. Porque Jesús es como declara el credo niceno. Él es el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. José no fue su padre biológico. José fue un buen hombre que lo crió en la piedad. Y aunque María era su madre biológica, no lo era en el sentido habitual. Ella concibió a Jesús siendo virgen por un milagro divino. Así que Jesús ciertamente es el verdadero pan que descendió del cielo. Las multitudes de judíos entonces creían saber quién era Jesús, pero se equivocaron. Estaban muy equivocadas. Ahora, hermanos, aquí hay algunas lecciones para nosotros en estos primeros dos versículos. Estos judíos cometieron entonces errores fatales. En primer lugar, como hemos dicho, creían conocer los orígenes de Jesús, creían conocer quién era Él, pero estaban completamente equivocados. Ellos se dejaron guiar por lo que veían, por lo que sabían, pero no por lo que está aquí escrito. Y en segundo lugar, ellos confiaron en su capacidad de observación, en su capacidad de deducir las cosas, en lugar nuevamente de ir a las Escrituras. Y en su condición caída, estos judíos pensaron que si observaban el mundo físico, todo lo que les rodeaba, todo lo que sabían ellos acerca de Jesús, acerca de sus padres, de sus hermanos, acerca de cómo se había criado en Nazaret, y compartían esto con otros hombres, si compartían ellos sus deducciones, sus teorías, ellos pensaron que llegarían a la verdad espiritual. ¿Te suena familiar esto, hermano? ¿Cuántos quieren conocer al Señor fuera de las Escrituras? Por eso es que muchos solo lo ven como un gran maestro, como un hombre muy bueno que ayudó a los pobres, porque confían en su propia capacidad de observación, en su intelectualismo, confían únicamente en sus conclusiones, en sus teorías, en sus deducciones.
Pero hermanos, la realidad es que nosotros no aprendemos la verdad sobre el Hijo de Dios y la salvación por nosotros mismos, observando y compartiendo nuestra ignorancia con otros incrédulos. No es así. Comprender quién es realmente Jesús, comprender qué significan realmente sus enseñanzas, es un don de Dios, es un don de lo alto. No es el resultado de nuestra capacidad, no es el resultado de nuestro estudio autosuficiente. No, hermanos. Nosotros los creyentes sabemos de dónde viene Jesús, sabemos quién es Él, sabemos el significado de sus enseñanzas, no por ejercer nuestra capacidad intelectual, sino únicamente por la revelación divina que Dios nos ha dado en su palabra o a través de su palabra. Lamentablemente, parece que esto se les olvida a muchos y por ello tienen comportamientos orgullosos y se sienten superiores porque creen saber más doctrina, más teología que los demás y comienzan a enorgullecerse porque piensan que tienen una capacidad diferente a los demás, olvidando, hermanos, que todo lo que nosotros podemos comprender de las Escrituras, que todo lo que nosotros podemos comprender espiritualmente ha sido únicamente por gracia. Es solo porque Dios nos ha enseñado misericordiosamente desde su palabra. Así es como veremos más adelante, hermanos, que el Padre y el Hijo actúan. El Hijo revela la verdad y el Padre permite a los hombres comprender esa verdad de una manera correcta. Así que cuando nosotros prediquemos de Cristo, cuando nosotros testifiquemos de Cristo, no debemos decirle a los hombres que busquen a Jesús bajo sus propios términos, sino que vayan a las Escrituras. De otra forma van a terminar concluyendo cosas como los judíos, deduciendo cosas por lo poco que sepan del Señor Jesús. La fuente, hermanos, de nuestro conocimiento de Cristo son las Escrituras. Es la revelación que Dios nos ha dado de Él en la Biblia. Pero hay una segunda lección aquí, hermanos, que aprendemos de esas murmuraciones de los judíos. Esta oposición quejumbrosa, estos murmullos de esos judíos nos dejan ver que estos hombres eran igual a sus padres que vagaron por el desierto. Esa generación, hermanos, se caracterizó porque desde el principio, desde que el Señor comenzó a mandar el maná del cielo a ellos y hasta el final, esos hombres no pararon de quejarse de ese pan. Y primero a los Corintios 10, acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Aquí en este pasaje Pablo dice que estas murmuraciones llevaron a esos hombres a la destrucción. Porque este no es un pecado menor, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 12. Primera a los Corintios 10, del 1 al 12. Dice Pablo a los Corintios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es la rebelión de la queja, de la murmuración. Y fue registrada, dice Pablo, para ejemplo a nosotros, para que no caigamos en las mismas cosas. Están escritas, hermanos, como una advertencia solemne, como una advertencia misericordiosa del Señor para no caer en estos pecados que cayó el pueblo de Israel. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe, judíos espirituales que hemos conocido el verdadero maná, que hemos sido alimentados de este verdadero alimento. Y no debemos caracterizarnos por quejarnos, por murmurar, por expresar nuestro desacuerdo con otros en las cosas que Dios mismo ha establecido. Hermano, ¿no te das cuenta de que las quejas y las murmuraciones en lo que Dios ha establecido son quejas y murmuraciones contra Él mismo? Así se los dijo Moisés al pueblo, que no murmuraban de Él, que murmuraban contra Dios. Este pecado de la murmuración es muy grave, desagrada al Señor y debemos tomar como advertencia el ejemplo de esos murmuradores que fueron destruidos, que perecieron por el destructor. Uno de los pecados más terribles, hermanos, que vemos ahí en el antiguo pacto, particularmente en el que el Señor actúa de manera inmediata, trayendo juicio, es la murmuración. La murmuración destruye iglesias, las divide. Así que, como el Señor les dijo a estos judíos en el versículo 43, hermanos, no murmuréis entre vosotros, no murmuremos entre nosotros. Y esto nos lleva al segundo punto, y es aquí donde vamos a centrarnos hasta el final del sermón, en este segundo punto que he titulado las respuestas de Jesús que glorifican a Dios. Las respuestas de Jesús que glorifican a Dios. El Señor Jesús, hermanos, respondió a estos judíos, respondió a estas murmuraciones de diversas maneras. Y lo primero que hizo el Señor Jesús, versículo 43, es ordenarles que dejaran de murmurar. Versículo 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ellos quizá pensaban que el cuchichear, al estar cuchicheando acerca de Jesús, ellos pensaron que podían burlarse de Él, que Él no los iba a escuchar. Hermanos, no olvidemos que de Dios nadie se burla.
que Él conoce las intenciones más profundas de nuestros corazones. Aun cuando no hablemos, Él conoce lo que hay en nuestro pensamiento. Y Él, como su legítimo legislador, lo reconocieran o no, les ordena que dejen de murmurar. Y esto es un acto de misericordia, hermanos. Esto era para su bien, para que el juicio no cayera sobre ellos. Pero en segundo lugar, les explica por qué, al menos por ahora, ellos no habían venido a Él. El por qué ellos no habían creído en Él como la fuente de vida espiritual. Unos versículos antes el Señor les dijo, aunque me han visto, no creen. Y en el capítulo 5 les dice de manera más específica, no quieren venir a mí para que tengan vida. Y ahora el Señor Jesús les va a decir por qué ellos no quieren venir a Él. Y la razón es esta, hermanos, porque es imposible para ellos. Porque no pueden hacerlo, porque están incapacitados. Y el Señor lo deja claro en el versículo 44, cuando les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está enseñando aquí, hermanos, que ni una sola persona no regenerada puede venir a Él. Que ninguna persona no regenerada posee la capacidad y la voluntad de venir a Jesucristo para ser salva. En la teología esto es lo que se conoce como la incapacidad total del hombre o la depravación total del hombre. La depravación total, hermanos, significa que todas las facultades del hombre natural están afectadas y dominadas por el pecado. Su mente, sus emociones, sus deseos, su voluntad, su juicio, todos están esclavizados por el pecado. Ahora, esta frase, incapacidad total, o mejor entendido, incapacidad moral total del hombre, significa que todas esas facultades que el hombre tiene no actúan de ninguna manera ética que sea agradable a Dios. Los hombres piensan, sienten emociones, hacen cosas constantemente, toman decisiones todos los días, decisiones reales, decisiones válidas, decisiones no forzadas, pero nunca querrán por sí mismos hacer lo que es moralmente correcto delante de Dios. No confían en Dios, no aman a Dios, no quieren obedecer a Dios, no creen en Él porque no pueden, dice el Señor Jesús. No pueden ni quieren venir a Él. Otra forma en que la Biblia enseña esta verdad es describiendo a los hombres naturales como moralmente muertos. No muertos físicamente, sino muertos en el sentido de estar completamente insensibles e incapaces de hacer lo correcto. Las personas no salvas no son simplemente débiles o parcialmente incapaces de poder hacer el bien. No, hermanos, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, están muertas en sus delitos y pecados. Y no están parcialmente muertas o casi muertos. Están real y completamente muertos moralmente. Porque aún las cosas aparentemente buenas que puedan hacer
Esas cosas están contaminadas por el pecado. Las personas espiritualmente muertas no pueden hacer nada sino mantenerse espiritualmente muertas. No pueden hacer que sus vidas se orienten hacia Dios. Y este versículo 44, hermanos, es uno de los principales apoyos bíblicos para esta doctrina de la depravación total del hombre. Pero hay muchos otros más, hay muchos otros pasajes. Eclesiastés 7, versículo 29, dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Primera a los Corintios 2:14 dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es espiritualmente incapaz de poder comprender las cosas de Dios. Romanos 3, del 10 al 12, un pasaje que conocemos bien, donde Pablo extrae de los Salmos y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, ni siquiera uno. Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? La respuesta obvia es no, no puede. Así también, dice Jeremías, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? De la misma forma en que un etíope no puede cambiarse la piel, de la misma forma el leopardo no puede borrar sus manchas, y de la misma forma, hermanos, el hombre no puede hacer el bien. ¿Por qué? Porque está habituado a hacer el mal, porque el pecado habita inherentemente en él, porque su naturaleza es pecaminosa y sus frutos van a ser malos, van a ser pecaminosos. El hombre, hermanos, por sí mismo es incapaz de buscar a Dios. El hombre por sí mismo no puede ir a Cristo para alcanzar su salvación, porque no puede y porque tampoco quiere. Y todas estas verdades, hermanos, de las Escrituras sobre la corrupción interior y sobre la falta de capacidad espiritual en los hombres, están detrás de estas palabras de Cristo: ninguno puede venir a mí. Pero gracias a Dios, hermanos, que el versículo no termina ahí, porque le sigue esta frase: si el Padre que me envió no le trajere. Estas palabras, hermanos, dan esperanza al pecador. Y aquí está el tercer punto del Señor Jesús en esa respuesta a los judíos. Hay una forma de escapar a esa incapacidad moral, a esa muerte espiritual. Esta escapatoria se encuentra en la obra del Padre de atraer a su pueblo a Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en el versículo 44, esto se llama atraer.
Esta palabra atrajere del versículo 44 literalmente significa arrastrar. Y se usa en la Biblia tanto en un sentido literal como en un sentido figurado. En un sentido literal, por ejemplo, la encontramos cuando vemos que los discípulos arrastraban las redes. Pero en este versículo 44 el sentido es figurado. Y se refiere, hermanos, a esa obra del Padre de acercar a sus elegidos a Cristo, de acercar a los hombres pecadores a Cristo. Y en el Nuevo Testamento este atraer siempre, hermanos, siempre implica la idea de tirar contra la resistencia. El Padre atrae a los hombres hacia Cristo que inicialmente no quieren venir y sin embargo siempre terminan viniendo a Él de muy buena voluntad y con mucho gozo y alegría. Y podemos preguntarnos, pero ¿qué es lo que cambia a un hombre que no quiere venir y que no quiere venir? Que en un principio se opone, pero cuando empieza la atracción, luego viene de manera sincera y voluntaria a Cristo, con fe. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se debe este cambio tan drástico en el deseo y en la capacidad de los pecadores? ¿Por qué podemos ver de repente a un hombre que ha vivido 40, 50 años esclavizado en el pecado, que se le ha compartido del Señor, que se le ha compartido el Evangelio y se resiste y se resiste y se resiste y parece que cada vez su corazón está más endurecido y de repente un día lo vemos llorando porque el Señor lo alcanzó? ¿A qué se debe ese cambio tan drástico en el deseo y en la capacidad de esos pecadores? Bueno, hermanos, la Biblia da muchos nombres diferentes, con muchas imágenes diferentes. A eso se le llama nacer de nuevo. A eso se le llama nacer de lo alto, convertirse en una nueva criatura, resucitar de entre los muertos, tener un nuevo corazón, renovación, regeneración, tener una nueva vida, ser salvo. Todos estos son sinónimos de la salvación. Eso es lo que ocurre en una persona que estaba muerta y ahora se goza de la nueva vida que tiene en Cristo. Una obra sobrenatural, una obra que solo Dios puede hacer. Y aquí en el versículo 45 se describe como ser atraído, ser arrastrado por el Padre. Él se acerca con amor a aquellos que el Padre le ha dado y les habla de que solo en Él hay salvación. Y el Padre, con amor, se acerca a sus elegidos y mediante su poder y su misericordia los atrae a la fe en Jesucristo. Ahora, Jesús explica, hermanos, en el versículo 45, en qué consiste ese atraer y cómo se logra. Juan 6:45, les dice el Señor Jesús: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Aquí el Señor Jesús está citando Isaías 54:13, donde dice:
y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo está enseñando que el Padre atrae a los hombres de manera salvadora a Jesucristo, enseñándoles. ¿Cómo es la manera en que el Padre nos arrastra a Cristo? Enseñándonos, dice el Señor Jesús. Todos aquellos que el Padre da al Hijo le oirán y aprenderán de Él, como dijo el profeta Isaías. Así que la forma, hermanos, en que el Padre atrae a los hombres a Cristo es iluminando sus almas, enseñándoles. Los instruye, no solo de una manera superficial, de una manera externa, sino en sus corazones, en sus almas. Esa es, hermanos, la enseñanza eficaz del Padre que ilumina la mente de sus elegidos para poder comprender las cosas espirituales, para poder comprender quién es Cristo, de dónde viene Él, para poder comprender cuál es nuestra condición espiritual y para que podamos mirar a Cristo y ver en Él nuestra única esperanza de salvación. Jeremías describe esto como Dios quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Y así renuevan su voluntad para que no solamente comprendan la verdad, sino que ahora la deseen y vayan tras ella. Para que comprendamos quién es el Señor, qué es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, y no solamente lo podamos entender, sino tengamos el gran deseo de ir a Él y de caer a sus pies y de abrazarnos de esa verdad. Esa es la obra del Padre, hermanos, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo aquí. Jeremías 31:34 declara el éxito del ministerio de enseñanza del Padre cuando dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Cuando el Padre enseña a hombres y mujeres, niños y niñas, llegan a conocer al Señor, no solo de una manera intelectual, sino de una manera salvífica. A todos los que el Padre enseña, son renovados en su entendimiento, son renovados en su conocimiento. Y de esa manera, hermanos, es que todos los elegidos del Señor llegan infaliblemente a conocerlo. Y dice a la mitad del versículo 45, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué? ¿Cuál es el resultado? Viene a mí. Así que esta atracción del Padre, este arrastrar del Padre, no obliga al hombre a elegir a Cristo en contra de su voluntad, porque escucha esto, hermano, porque esa atracción del Padre consiste en su enseñanza de quién es Cristo y da como resultado la completa transformación del hombre interior, y entonces es que el hombre viene libremente a Cristo. Si en algún momento hemos escuchado esa frase de que el Padre nos arrastra a Cristo, debemos entenderla bien.
No es que el Padre arrastra y en contra de nuestra voluntad nos trae a Cristo, sino que ese arrastrar, hermanos, es un acto de amor, es un acercarnos a Cristo por medio de enseñarnos quién es Él, quiénes somos nosotros, qué es lo que Cristo hizo para nuestra salvación. Es esa iluminación del alma, es esa iluminación divina que nos permite mirar a Cristo y poder verlo en esa cruz derramando su sangre por nosotros, y entonces nosotros, siendo transformados por Dios, ahora de manera voluntaria, no solo venimos a Cristo, hermanos, corremos a Cristo porque lo amamos, porque vemos que Él nos alcanzó, que Él dio su vida por nosotros. Esa es la obra, hermanos, de la que habla Cristo aquí en el versículo 45. El Padre nos atrae a Él porque nos enseña quién es Cristo. Aprendemos de Él y como resultado venimos a Cristo en completa libertad. Venimos a Cristo voluntariamente, deseándolo a Él. Y Jesús menciona un cuarto punto aquí en su respuesta a los judíos, que está en el versículo 46. Dice el Señor Jesús: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. El Señor Jesús les dice a estos judíos que esta enseñanza no les llegará mediante la aparición del Padre en forma visible, porque Dios es espíritu. Así como no oirán la voz audible del Padre cuando les enseñe, de la misma forma ellos no verán al Padre de una forma visible. Es lo que les dice aquí. Y les recuerda, porque hay uno solo que ha visto al Padre, aquel que vino de Dios. Él es el que ha visto al Padre. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y le ha dado a conocer porque Él le ha visto. Porque en la eternidad ellos han estado unidos siempre. Porque ellos han actuado juntos. Porque ellos han planeado juntos. Esto nos enseña, hermanos, que Jesús es quien trae la palabra objetiva de Dios a los hombres, la verdad. Pero con esto solo, los hombres no pueden creer en Él por sí mismos. Pero cuando el Padre toma esa enseñanza de Cristo y llama eficazmente a sus elegidos con esta verdad, ellos entonces vienen a Cristo con alegría, vienen libremente, de buena gana, corren hacia Él con fe. Y finalmente Jesús proclama en el versículo 47 que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y con esta frase el Señor Jesús invita a los hombres que no le desean de forma innata a confiar en Él para que tengan la vida eterna. Esta es una garantía, hermanos, de que todos los que vengan a Él serán salvos. Esta es una invitación a creer, y todos los que lo hagan obtendrán inmediatamente
la vida de Dios, la vida eterna. Ahora, ¿cómo aplicamos las verdades de este texto a nuestras vidas, hermanos? Primero, dando gloria a Dios, hermanos, siendo agradecidos con Dios ante la verdad de que nuestra salvación solo vino por su gracia inmerecida, de que nuestra salvación solo vino por la gracia iniciadora de Dios. Si Él no lo hubiera hecho, hermanos, nadie sería salvo. Solo Dios es el único que tiene el poder para poder cambiar la voluntad de los hombres. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? ¿Por qué entonces, dice Pablo, por qué entonces nos jactamos? Si todo lo que hemos recibido es porque lo hemos recibido por Dios, de pura gracia. Como hemos recordado, hermanos, los hombres no regenerados no son moralmente libres, ni siquiera están espiritualmente vivos. De manera que cuando un hombre muerto espiritualmente es resucitado a la vida, es porque Dios obró en él, es porque Dios obró primero en él. ¿Recuerdan en Ezequiel cómo es que resucitan y cobran vida esos huesos muertos? Porque Dios les dio vida, porque Dios les dio aliento de vida. Si un pecador ha de aprender acerca de Cristo, es porque el Padre le ha enseñado de Él. Y es por ello, hermanos, que nosotros debemos presentar a los hombres la verdad de Cristo en el Evangelio. Y el Señor va a hacer su obra, llevándolos a Cristo, dándoles capacidad para poder entender la obra de Cristo, enseñándoles y llevándoles a Él. Hermanos, esta gracia soberana de Dios que vemos aquí aplasta nuestro orgullo. Nosotros por naturaleza siempre queremos tener parte, queremos tener mérito, queremos ser los sujetos de la salvación y no los objetos de la misma. Queremos ser activos, no pasivos en ese proceso. Y nos resistimos a la verdad de que uno es el autor y consumador de nuestra fe. Por naturaleza nos rebelamos contra esa gracia salvadora, pero Dios sabe cómo romper nuestra rebelión y hace que terminemos abrazando esta doctrina, esta verdad. Hermanos, desde la elección hasta la glorificación, la gracia de Dios reina en nuestras vidas, hermanos. Como dice Juan en el capítulo 1, versículo 16, nosotros recibimos gracia sobre gracia. Como las olas del mar que no paran. Viene una y viene otra y viene otra. Así, hermanos, nosotros en Cristo recibimos gracia tras gracia tras gracia. Sin esa gracia, hermanos, estaríamos muertos en nuestros pecados. La salvación es completamente dada por gracia. Es completamente dada por el Señor, hermanos. No hay mérito en nosotros. Y por lo tanto, toda la gloria es
para Él. Y en segundo y último lugar, aquí aprendemos que la incapacidad natural del hombre para creer no le exime de su responsabilidad de creer. Como portadores de la imagen de Dios, todas las personas tienen la responsabilidad moral de creer en Dios, de amar a Dios. Y debemos darnos cuenta, hermanos, de que aquí el Señor Jesús está enseñando dos cosas que pueden parecernos contradictorias. Porque dice que nadie tiene la capacidad de ir a Él. Él dice, nadie puede venir a mí. Pero al mismo tiempo les está diciendo a los hombres, crean, les está diciendo a esos judíos, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En el versículo 29 Él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y en el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí. Tenemos entonces aquí, hermanos, la incapacidad y la responsabilidad del hombre, ambas salidas de la boca del Señor Jesucristo. Y Él no se equivoca, por supuesto, al respecto. El hombre es incapaz de ir a Él y sin embargo Él les dice, vengan a mí. Y en esto no hay ninguna contradicción, hermanos. Ahora, los hipercalvinistas y los arminianos no están de acuerdo en esta conclusión, de que no hay contradicción en esto. Estos dos grupos se encuentran en extremos opuestos, pero cometen un mismo error, hermanos, en un mismo punto. Y como pastor, hermanos, yo quiero advertirles acerca de esto, porque a veces podemos caer en estos errores doctrinales. Los hipercalvinistas, ellos dicen, dado que los hombres están muertos y que no tienen la capacidad para ir a Cristo, que no tienen la capacidad de creer en Él, ellos deducen lógicamente que entonces los hombres no tienen ninguna responsabilidad. Ellos niegan que los pecadores tengan el deber de creer en Cristo, pero eso no es lo que enseña el Señor Jesús. Él dice, tienes que hacer esto, no puedes hacer aquello. Hermanos, los hombres son responsables de amar a Dios con todo su corazón. Son responsables de creer en Cristo. Ahora, por otro lado, los arminianos, ellos cometen el mismo error de llevar su lógica a la dirección opuesta. Ellos dicen, bueno, si los hombres tienen el deber de creer, si los hombres tienen la responsabilidad de creer, entonces tienen la capacidad para hacerlo, concluyen. Pero eso no es lo que enseñó el Señor Jesús. Él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que yo en esta tarde puedo decirles a aquellos que no son cristianos, que están aquí entre nosotros, ve a Cristo, amigo, ve a Cristo. Y tú podrás responder, espera, pastor, por un lado me acabas de decir que no puedo ir a Cristo y ahora me dices que vaya a Él. Y mi respuesta sería sí,
tal como el Señor lo hizo, tal como el Señor Jesús lo enseñó, tal como el Señor le habló a esos judíos. Estoy tratando, querido amigo, de hacerte ver lo que el Señor Jesús quería hacerles ver a esos judíos, que no debes confiar en ti mismo, que no debes confiar en ti en absoluto, que debes desesperarte por tu incapacidad de ir a Cristo. Debes sentirte desesperado de eso. ¿Para qué? Para que puedas mirarlo a Él y nada más a Él. Y entonces puedas ir a Él. Que puedas ver que tu única esperanza de salvación no se encuentra en ti mismo, sino únicamente en Él, únicamente en Cristo. Y quizá puedas decir, pero yo no puedo. Y yo te preguntaría, ¿quieres ir a Jesús? Si tu respuesta es no, no quiero ir a Él ni me interesa ir a Él, entonces Dios te dejará en esa condición, porque Él no va a dominar ni tu fuerza ni tu voluntad, te dejará en esto que tú quieres, que sería algo lamentable. Pero si tú respondes a esta misma pregunta, ¿quieres ir a Jesús? Y tú respondes, sí, sí quiero ir, pero tengo dudas, pero me cuesta trabajo, pero me siento indigno, pero sé mi condición y quiero ser salvo. Si tú respondes de esta manera, querido amigo, estás siendo arrastrado a Cristo, porque eso solo lo puede producir Dios, el Padre. Estás siendo enseñado por el Padre, quien te está mostrando a Cristo, quien te está mostrando tu condición, que te está mostrando quién es Cristo y que tu única esperanza está en Él. Así que yo te diría, amigo, que respondes de esta forma, no dejes de mirar a Cristo. Deja de mirarte a ti mismo y mira a Cristo y ve a Él. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Y cuando creas en Él y cuando estés en Cristo, te darás cuenta de que esto no provino de ti, sino únicamente de Dios. Mira a Cristo, descansa en Él, confía en Él, en que Él derramó su sangre para el perdón de tus pecados y la vida eterna. Confía en esta verdad, créela, arrepiéntete de tus pecados y yo te aseguro que serás salvo, porque el Señor lo ha prometido. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios te conceda la gracia para correr a Cristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque vemos en este pasaje, Padre, que nuevamente, Señor, nos muestras que hemos sido salvos completamente por gracia, Señor, que ha sido tu plan, tu voluntad y tu obra, Señor,
la que nos ha dado vida, la que nos ha llevado a Cristo. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias por habernos atraído a Él. Gracias por haber transformado nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra voluntad, por haber quitado nuestra incapacidad, Señor, y nos has dado, Señor, en tu gracia, el privilegio de poder correr a Él, de poder refugiarnos en Él, de poder estar a salvo en Él. Te damos gracias, Padre, por tu obra de salvación en nuestras vidas, Señor. Y queremos pedirte, Padre, por aquellos que aún no han corrido a Cristo. Obra en sus vidas, Señor. Enséñales la verdad de tu palabra, la verdad de tu Hijo, para que vayan a Él, Señor. Atráelos a Cristo, Padre. Que puedan dejar de mirarse a sí mismos y de una vez por todas puedan descansar completamente en Él para salvación. Por favor, Padre, obra en estas personas que están muertas, que les espera el infierno y la condenación si no van a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor. Obra en muchos de los que están aquí, Padre, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén.